Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test. Una vez más nos volvemos a reencontrar en medio de la plataforma. Esta vez para revisar un tema muy importante relacionado con el transporte de carga y vamos a terminar con el transporte de pasajeros. Pero relacionado con el transporte de carga para todos los conductores que postulen a las licencias profesionales relacionadas con el libro del nuevo conductor profesional, vamos a ver en la clase de hoy en la medida de los transportes con materiales peligrosos. Para ello se necesita un certificado especial, pero también es importante que los demás conductores puedan conocer de acuerdo a los distintivos qué tipo de materias peligrosas es la que transporta el vehículo que circula en el entorno de cada uno de ellos. Entonces, es importante hoy día el conocimiento para todo conductor. Eso sí, especialmente para la prueba a todos los conductores que postulan a las licencias clase A4 y A5 para el transporte de carga simple con la A4 y articulado con la A5, mayores de 3.500 kilos en el peso bruto vehicular. Saludamos también a Claudín, que nos saluda en el chat. Dice, buenas tardes, profe, los saludamos desde ya. Al parecer él ya estuvo con nosotros en una oportunidad. Ahí él nos confirma desde dónde está sintonizando la plataforma y le damos la bienvenida también a él y todos los que están conectados. Hay algunos que podemos ver los nombres, otros que están en incógnito y otros, por supuesto, que van a ver la clase cuando esté grabada. Todos los alumnos premium tienen ese beneficio de poder ver la clase grabada en el momento que ellos determinen. Los demás deberán ver la clase direccionada sin comentarios en las plataformas, en las redes sociales, de acuerdo al ingeniero que vaya publicando en las plataformas diferentes que tenemos en nuestro país. Así que desde ya saludamos a todos los conductores que nos ven en esta tarde, a las escuelas de conductores y a todos los que participan de Práctica Test. Vamos ahora a comenzar esta clase compartiendo la pantalla para que vamos viendo qué tipo de materia es la que necesitamos repasar el día de hoy. En medio de la materia vamos a ir viendo algunos videos. Ahí ya estamos viendo un compartimiento de pantalla. El chat se encuentra disponible para los que están conectados y los participantes aquí los podemos ver directamente. Ya. Lo que nos compete el día de hoy. Miren, tenemos el día de hoy, usted puede ver en pantalla el transporte de carga. Esta clase la comenzamos el día de ayer, viendo los requisitos específicos de la circulación por tipo de vehículo y servicio. Ahí está. Pudimos ver el transporte del gas licuado. El mismo del gas licuado, pero en los cilindros. El transporte de explosivos. Productos del mar. Y hasta aquí quedamos, hasta el transporte de explosivos. ¿Ya? Ya lo demás es un poco más, es un poco más complejo en lo que requiere a ir conociendo las señales de los explosivos, que hasta ahí quedamos ayer en la clase número 1 de la carga, y la clase número 2 la vamos a estar viendo ahora en estos mismos momentos. ¿Mm? Ahí hablamos del tiempo que teníamos que tener la carga, las toneladas, el transporte de productos del mar, los bovinos y las carnes, y los productos forestales, la carga y la estiva, el amarre de cada una de ellas. Pero habíamos quedado, a ver, espérenme un poquito, habíamos quedado en esta parte. Espérenme, aquí habíamos quedado, eso. Aquí quedamos ayer, en la norma 2190, ¿ya? Ahí quedamos. ¿Qué es lo que estábamos viendo ayer? ¿Qué es lo que debía llenar el conductor en el transporte direccionado a la carga, lo que debía tener y lo que no debía tener, ¿cierto? Ya. Vamos a ir con los distintivos o señales o señaléticas que muchos le llaman relacionados con las cargas peligrosas. Entonces, al ver el color,
yo tengo que identificar la norma 2190, que es el número de la norma de Chile. Dice que en esta norma se establecen los rótulos que tienen que llevar los vehículos que transportan cargas peligrosas. ¿Ya? Para conducir un vehículo de cargas peligrosas, no necesariamente se necesita otro certificado, en algunos sí, en otros no, de hacer un curso específico de cargas peligrosas. El que queda exento de esto, recuerden que es la conducción del gas licuado, el cilindro del gas licuado. Pero acá, pasando por un tema de gases, sustancias y objetos explosivos, se van a dividir por clase, los vamos a relacionar con cada uno de ellos, y las clases de explosivo en este caso van a tener un color determinante. Así que vamos a ir con la clase número 1. El tipo de clase, no es que nosotros estemos dando la clase número 1. Esta es la segunda clase del libro El nuevo conductor profesional de esta semana, perteneciente al transporte de carga. Pero sí por ahí prometimos que íbamos a ver también un poquito del transporte de pasajeros al último. ¿Ya? Entonces, el tipo de clase de explosivo, el número 1, pertenece a la descripción de sustancias y objetos que presenten un riesgo explosivo de la totalidad de la masa. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. ¿En qué va variando esto? En que el punto 2 tiene sustancias y objetos explosivos que presentan riesgo de protección, pero no un riesgo de explosión de la totalidad de la masa. El 1.1 es la totalidad de la masa. El 1.3 también tiene sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo de que se produzcan pequeños efectos de onda expansiva o de proyección, o ambos efectos, pero no un riesgo de explosión de la totalidad de la masa. Va disminuyendo. 1.3 son sustancias y objetos que no presentan un riesgo considerable, el 1.4. Y el último, el 1.5, relaciona a sustancias muy poco sensibles, pero que presentan un riesgo de explosión de la totalidad de la masa. ¿Ya? Ahí nosotros podemos identificar el número 1 acá, el tipo de clase, y arriba la clase media, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2 y 1.1. Ahí está el rótulo. El color, ustedes lo están viendo en pantalla, un color anaranjado para este tipo de explosivo con la totalidad de la masa. Vamos con el tipo de gas inflamable. Estamos hablando de gases comprimidos como el gas licuado, el disuelto, el que se encuentra a presión o el crionogénicos. 2.1. ¿Qué nos dice? Porque esta es la clase 2. Cada vez que nosotros vemos la clase 2 se trata de gases comprimidos. Gases inflamables de color rojo, aparece el número 2 acá, ya que corresponde a los gases comprimidos. Gas comprimido inflamable, color rojo. El no inflamable también va a tener un 2, pero va a ser de color verde. Eso me va a indicar. Si es de color verde, no es inflamable. Es importante conocer esto también para dar el examen a los conductores profesionales, pero también es importante para una vida cotidiana. Si usted conduce en la vía pública y se encuentra con un camión que va transportando materias peligrosas, usted puede saber al tiro si es uno de explosivo, uno de gas comprimido, etc. El gas venenoso, el tóxico, va a presentar un estado de clave 2.3. Es de esta misma forma. Va a tener el número 2, que significa gases comprimidos, porque es un gas venenoso, y va a aparecer de color blanco el gas venenoso. Vamos al número 3, a la clase número 3 de líquidos inflamables. Los líquidos inflamables van a aparecer de color rojo, muy parecido al gas inflamable, ¿se dan cuenta? Pero este viene siendo un gas comprimido, el 2, y el 3 viene siendo un líquido. 3.1, líquido inflamable con temperatura de inflamación inferior a 18 grados Celsius. Ese es el 3.1 de color rojo.
O sea que el color rojo a usted le va a indicar al tiro que es un producto inflamable. El número que tiene abajito, si tiene el número 2, le va a indicar que es un gas comprimido, y si tiene el número 3, le va a indicar que es un líquido inflamable. 3.2 es un líquido inflamable con temperatura de inflamación entre 18 grados Celsius y 23. El de arriba era de 18 hacia abajo y este es de 18 a 23. El 3.3 es de 23 a 61. ¿Ya? De 23 a 61 grados Celsius. Y el 3.4 es de 61 y menor que 93 a 93 grados Celsius. Entonces, líquido inflamable. ¿Qué es lo que me va a decir el líquido inflamable? Que en este caso tiene un color rojo. Y el gas inflamable va a tener un color rojo de la misma forma, pero se va a caracterizar por otro número. ¿Ya? Eso que nos quede clarísimo. ¿Ya? Sólidos. Hay sólido inflamable. Si se dan cuenta, también tiene el color rojo. Todo lo inflamable va a tener color rojo, pero va a ir alternándose con el color blanco. Sólido inflamable es el 4, clase 4. 4.1. Acá lo tenemos. 4.2 vienen siendo sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea. Sólido de combustión espontánea. Número 4, pero tiene el color rojo hacia abajo y hacia arriba el color blanco en este caso. Vamos con el color azul. 4.3, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Si tienen contacto con el agua van a producir un gas inflamable de color azul. ¿Ya? O color celeste, que lo podemos revisar, tiene un color parecido al agua, entonces ahí uno se va dando cuenta. Los sólidos inflamables, cuando tienen sustancias comburentes, es la clase 5. Clase 5.1 de color amarillo, muy parecido a las señales de prevención, advertencia o peligro. Lo mismo 5.2, peróxidos orgánicos. Acá lo tenemos. Peróxidos orgánicos también va a ser de color amarillo, pero va a aparecer solamente con el coma 2. Clase número 6 de materias peligrosas. Sustancias venenosas tóxicas y sustancias infecciosas. Se parece mucho a uno de los clase 2 de algunas sustancias venenosas, pero son gases venenosos. Recuerden que la clase 2 son de gases y son de gases venenosos. Acá son sustancias venenosas. Cuando son tóxicas, 6.1. Ahí lleva el color blanco de fondo con la palabra veneno, número 6. Y también número 6 cuando corresponde a mantener lejos los alimentos, número 6. Lejos de esta sustancia. Las infecciosas van a tener el número 6 y también van a ser de color blanco, pero con este logotipo. Vamos a la número 7. Sustancias radioactivas. Ahí la tenemos. Como que hay radioactividad en el color amarillo arriba y abajo la palabra con el número 7. Sustancias que emiten radiación. ¿Dónde se pueden encontrar esto? Muchas veces en los centros asistenciales médicos de la radiografía. Ahí se puede encontrar esta señal. ¿Ya? Sustancias corrosivas. Número 8, clase 8. Si se dan cuenta, la clase aparece con el número acá abajito del rótulo, del distintivo. Es una sustancia que provoca lesiones a los tejidos vivos. Clase número 9. Sustancias peligrosas varias. Sustancias con riesgos diferentes a los contemplados en las otras clases. Y van a llevar al rótulo 9. O sea, cualquier momento que vea esta señal, usted dice, es una sustancia peligrosa, pero no está determinado en ninguna de las anteriores. Ya, ahí nos quedó un poquito claro
para que vamos conociendo los rótulos. Vamos a repasarlo. Miren. La primera clase, color anaranjado, que conlleva gases y sustancias explosivas. Gases comprimidos va a llevar el color rojo cuando es inflamable, y cuando no es inflamable, verde, y cuando es venenoso, blanco. Gases. Número 3, líquidos inflamables, color rojo. Número 4, sólidos inflamables, color rojo y blanco, o el último azul cuando desprende del agua. Número 5, sólidos inflamables, color amarillo, igual que las señales de prevención. Número 6, sustancias venenosas o infecciosas, tóxicas, de color blanco, y llevan el número 6 abajo. Número 7, se compone de una radioactividad, arriba amarillo de peligro y abajo la radioactividad número 7. Número 8, corrosivo. Y número 9, peligrosas varias que no están determinadas en los 8 anteriores que hemos visto. Vamos con el transporte de gas licuado. ¿Cuáles son la información necesaria que da el libro del nuevo conductor profesional para el transporte de gas licuado? ¿Esto a quién le sirve? A todos los conductores. A todos. Al clase B, al clase profesional, a todos los conductores les sirve esta información del transporte del gas licuado. Estas normas, dice, son complementarias del transporte de cargas peligrosas y se aplican a los vehículos que transportan gas licuado en estanques montados sobre camiones, remolques, semirremolques y a los vehículos que los transportan en cilindros. Los camiones tienen que cumplir las siguientes condiciones. Estamos hablando del vehículo, no estamos hablando de la licencia de conducir, sino que estamos hablando de el transporte. ¿Qué condiciones tienen que cumplir? Todos los circuitos eléctricos deben tener protección de sobrecorriente y los conductores eléctricos deben estar diseñados para la corriente de consumo, ser mecánicamente resistibles o resistentes y tener buena aislación, estar protegidos contra posibles daños físicos. Es el primer punto de lo que tienen que tener los camiones del transporte del gas licuado. Otro punto, el camión estanque debe tener un dispositivo general de corte de corriente, electricidad. Este dispositivo debe estar en un lugar visible y de fácil acceso para el conductor, para el transportista. No debe equiparse con ninguna luz artificial que no sea eléctrica. El sistema de escape debe estar completamente separado del sistema de alimentación de combustible al motor y de cualquier otro material de combustible. La descarga del tubo de escape debe estar alejada a los estanques de accesorios y ubicada más afuera del chasis o cualquier saliente. Recuerde que estamos viendo el gas licuado. Deben disponer de 2 extintores para incendio de las clases B y C como mínimo, instalados en lugares de fácil acceso y con un sistema de sujeción de fácil desacople. Deben ser de polvo químico, seco o anhídrido carbónico con un contenido mínimo de 5 kilos. Contar con la certificación de calidad correspondiente y tener su control de carga vigente. Estamos hablando del gas licuado. El camión debe contar con parachoques para proteger el estanque y las tuberías ante cualquier eventualidad de algún choque o colisión. Deben llevar letreros visibles que indiquen que es un producto inflamable con la leyenda inflamable a utilizar durante la descarga. ¿Se acuerdan? El color inflamable es color rojo. Cuando es gas comprimido o cuando es un producto líquido inflamable. En este caso estamos hablando del gas licuado. Es un gas comprimido. En estos vehículos solo pueden viajar el personal de operación. El estacionamiento solo puede efectuarse en recintos particulares abiertos y siempre a una distancia mínima de 15 metros de edificios habitacionales.
Los vehículos no se pueden guardar, estacionar o entrar en un garage o taller en caso de que necesiten reparaciones. Antes de entrar a estos recintos deben adoptarse las medidas de seguridad que la normativa establece. Vaciar el estanque, hay hartas cosas ahí que pide la normativa. Y que haya una persona responsable guardando los vehículos. Está prohibido anunciar la venta de gas licuado mediante el uso de algún aparato sonoro, golpes en los cilindros transportados u otro tipo de ruidos estridentes similares. No sé si se acuerdan, muchos, antiguamente el gas se vendía en triciclo, no necesariamente era transportado en vehículos, en camiones, se transportaba en triciclo. Y en el triciclo, el vendedor de gas utilizaba un fierro para ir golpeando el gas. Y eso fue lo que se quiso limitar con esta normativa. De acuerdo a las reparaciones que necesite el transporte de gas licuado, dice lo siguiente: cuando el estanque contenga gas licuado, no se pueden hacer reparaciones en la válvula o en cualquier componente del sistema. Estamos hablando con vehículos que se transportan con gas licuado. Si es necesario que el vehículo entre a un garage o taller de reparación, antes de entrar, debe drenarse el estanque, las cañerías, bombas, medidores y mangueras. No es necesario drenar el estanque si el conductor u otra persona calificada está presente en todo momento en el lugar donde se realiza la reparación, adoptando las medidas necesarias para evitar todo tipo de peligro. Vamos con el transporte de gas licuado, pero ahora en cilindros. Los vehículos que transportan gas licuado en cilindro deben cumplir las siguientes condiciones generales aplicables y además, los cilindros no deben movilizarse desde la plataforma de la carga a la plataforma de los vehículos con los elementos adecuados y seguros para prevenir los riesgos de accidente al operador y evitar daño a los cilindros. Para su transporte, los cilindros deben estivarse. ¿Qué significa estivarse? Acomodarse y amarrarse de modo que las operaciones de carga y descarga se hagan en condiciones seguras. Atención con los que cargan y descargan con el tema de prevención de riesgo. No se debe transportar otro tipo de carga conjuntamente con los cilindros. O sea, son los cilindros, el transporte de gas licuado en cilindro o otro tipo de carga, pero no pueden ir junto con otra carga. Los cilindros deben transportarse verticalmente, apoyando en sus bases. Si se tienen medios especiales, se puede autorizar que algunos tipos de cilindros se transporten en posición horizontal, pero de lo contrario tienen que ir vertical. Vertical. O sea, en resumidas cuentas, para los que tienen algún problema, dice, los cilindros deben transportarse paraditos, apoyados en sus bases, uno con el otro. ¿Ya? Si se tienen medios especiales, se puede autorizar que algunos tipos de cilindros se transporten en posición horizontal, acostado. Se pueden estivar, acomodar bien la carga, uno sobre otro, hasta una altura de máxima de 2 metros. Ahí hay una pregunta de prueba, chiquillo, para todos los conductores que están postulando a la profesional. Los cilindros de gas se pueden acomodar uno sobre otro hasta una altura de 2 metros. Si no se dispone de otro sistema debidamente aprobado, los cilindros deben amarrarse de tal forma que queden firmemente sujetos. Si los cilindros se estivan uno sobre otro, deben amarrarse independientemente cada una de las corridas, con el fin de evitar que toda la carga quede sin sujeción en caso de que una de las amarras se rompa. Los cilindros de más de 15 kilos de capacidad deben amarrarse con las cuerdas independientes. ¿Ya? Vamos con el transporte de explosivos. Antes de ir al transporte de explosivos, vamos a hacer un pare para ir
a ver un videíto que tenemos preparado que va referente a la conducción con carga. Todo lo que tiene que ver con la conducción con carga. ¿Ya? Así que atención, chiquillos. Aquí netamente estamos hablando de cómo se debe estimar la carga a bordo para ir dando paso a la materia. Con carga. A ver, Una parece que carga terminé el audio. A pesada. ver, esperen un poquito. Vamos a ir de inmediato. Espéreme, espéreme. Con carga. Una carga pesada puede modificar la Ahí sí. maniobrabilidad de su vehículo. Por lo tanto, no espere que... Ahí sí, chiquillos. Vamos a darle comienzo para que usted pueda ver parte de la carga a bordo donde nos enseñan la carga y la estiva. ¿Cómo debemos nosotros transportar la carga a bordo? Ahí sí. Con carga. Una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad de su vehículo. Por lo tanto, no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales. La aceleración será más lenta y las distancias para detenerse aumentarán. Encontrará que se ladea más en las curvas y necesitará más espacio para adelantar. Con una carga pesada en la parte posterior de su automóvil, sentirá el volante más liviano y el vehículo tenderá a girar más de lo esperado. También pueden salirse de foco los faros delanteros. Con una carga pesada en la parte delantera, tenderá a girar menos. Un portaequipajes en el techo o un pequeño remolque le permitirá una distribución más uniforme de la carga. Al poner carga en el interior de su vehículo, no obstruya la visión de las esquinas traseras ni el campo visual del espejo retrovisor. Nunca lleve objetos duros, con puntas o pesados en el estante de atrás, ya que con un pequeño choque o una frenada brusca pueden transformarse en verdaderos proyectiles. Al llevar carga extra, la presión y tamaño adecuado de los neumáticos son muy importantes. Para su seguridad, es probable que los neumáticos necesiten más aire o quizá que sean de mayor tamaño. Consulte para ello el manual del vehículo o a quien se lo vendió. Controle las sujeciones de la parrilla. Voy a poner un pause acá para que también sepan, eh, para ver las libras y la presión de los neumáticos, aparecen en la puerta del conductor, en el dintel de la puerta del conductor. Ahí aparece una señal, un dispositivo donde aparecen las libras para cada vehículo. Porque muchas veces dicen, no, yo le he hecho tanto a este vehículo, tanto a este otro, y se quedan con una presión de otro vehículo. Pero para no seguir tanto consejo, uno mira en el dintel de la puerta del conductor, aparece un sello donde figura el número de libras que debe echarle en presión al neumático. Procure que la carga no pueda desplazarse al frenar, al girar o acelerar, sujetándola firmemente. Si cubre la carga con una lona, considere el efecto del viento producido por la velocidad. No sobrecargue la parrilla. Tenga en consideración la estabilidad del vehículo y la resistencia del techo. Ya, chiquillos, ahí podíamos visualizar algunos consejos referente a la carga.
¿cierto? Estamos viendo la reglamentación del transporte, pero también el transporte de carga con todo el tipo de transporte de materias peligrosas, ¿ya? Y las materias peligrosas eh, pueden afectar a la conducción, por ello mismo tengo que tener claro para cuál necesito autorización o certificación diferente a la que tengo, o, eh, o tener en cuenta todos los requerimientos del transporte de carga peligrosa. Anteriormente estábamos viendo eh, el transporte de gas licuado y ahora estamos viendo el transporte de explosivos. El transporte de explosivos está normado por el Ministerio de Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque de aquí depende todo lo que conlleva el transporte explosivo, referente al Ejército de Chile, a las Fuerzas Armadas, etcétera, cuyo reglamento contempla las normas generales antes descritas. Entre otras disposiciones específicas, el correspondiente reglamento establece lo siguiente. Estamos hablando solamente del transporte explosivo. Las operaciones de carga y descarga deben realizarse con luz natural, preferentemente, o sea, a excepción de noche, pero deben ser de día. Los explosivos no pueden ser transportados en camiones con remolque de ningún tipo. Los vehículos deben tener una antigüedad máxima de 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los explosivos no pueden llevarlo en un camión que tenga un adherido. No tiene que ser un vehículo que sea anexo a un vehículo tractor. Lo que está diciendo es que tiene que ser un camión, en este caso clase A4, no articulado, y tiene que ser transportado, no puede ser transportado en un remolque de ningún tipo. Los vehículos deben tener una antigüedad máxima de 15 años. Deben contar con una luz estroboscópica de color amarillo en la parte trasera y en la central. La carga máxima a transportar es de 30 toneladas. Esta debe estar cubierta con una lona gruesa, incombustible, que significa incombustible, que no tenga daño alguno en caso de alguna inflamación, que la proteja del sol, de la lluvia, de la humedad o de las chispas que puedan afectar. Se debe evitar el tránsito por el área urbana, eso es lo que está diciendo acá, del área urbana, donde está urbanizado, donde hay varias personas, donde hay eh, poblaciones, etc. Si no fuera posible evitarlo, se debe realizar por las partes menos pobladas y en las horas de menos movimiento. Hay algunos requisitos, algunas materias peligrosas que deben ser transportadas para el área minera, deben ser transportadas en horario específico y también con el Carabinero de Chile. La velocidad de los vehículos no puede superar los 80 kilómetros por hora. Atento con esto. Hay muchos conductores que creen que porque la pista me autoriza a 120 kilómetros por hora, voy a tener que circular a 120 kilómetros por hora. Y recuerden que de acuerdo a la normativa vigente en el artículo 148 al 150 aproximado, dice que todos los conductores de vehículos que pesan más de 3.860 kilos no pueden superar los 90 kilómetros por hora. Ojo con eso, aunque diga 120 en la vía pública, los que pesen más de 3.860 kilos no pueden superar los 90 kilómetros por hora. Y acá nos aparece otra arista, que los vehículos de transporte de material explosivo no pueden superar los 80 kilómetros por hora. Es como cuando en la zona urbana me dice la ley que no puedo superar los 50 kilómetros por hora, también me dice que en zonas de escuela no puedo superar los 30 kilómetros por hora. Entonces es importante conocer la legalidad total. En caso de tempestad eléctrica, el vehículo debe detenerse en un lugar despoblado, retirándose las personas que lo tienen a cargo a un sitio cubierto de los riesgos de una posible explosión. Durante la carga, descarga y aseo, los vehículos deben estar frenados y acuñados, o sea, enganchados, y conectados a tierra directamente por un cable
conductor de cobre. Atención a esto, mire. Para los vehículos de materia explosiva. ¿Ya? ¿Cuál es un vehículo de materia explosiva? Pueden ser los que transportan petróleo, gasolina. Durante la carga, descarga y aseo, deben estar frenados, acuñados y conectados a tierra directamente con un cable conductor de cobre. Es una pregunta de prueba. Y parece que la vimos ayer. Todo el personal que participe en la operación de carga y descarga debe usar vestimenta apropiada y equipos de protección personal. Y debe contar con licencia de manipulador de explosivos. O sea, tiene que tener un certificado aparte de su licencia de conducir. Ay, ay, ay. Ese es el transporte explosivo, chiquillos. Ahora vamos al transporte de productos del mar. Este es un poquito más fácil ya, menos delicado, pero sí con mucha responsabilidad, ya que lo que transporta usted son alimentos. El transporte de productos del mar y sus derivados deben cumplir los siguientes requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Se debe efectuar en vehículos cuyo comportamiento de carga posea características de hermeticidad, deben ser herméticos, que impidan el escurrimiento de líquidos al suelo, así como la caída de dichos productos hacia afuera del vehículo. Se tienen que estar seguros. La superficie del compartimiento de carga en su totalidad debe ser de material lavable, no absorbente ni degradable, sino que lavable, debe ser metal, eso es lo mejor. Acero quirúrgico, no sé, titanio, no sé qué acero será uno de los mejores que no se oxide. Acero inoxidable, me parece que ese es el mejor. El transporte de pescado fresco a granel debe efectuarse en camiones con una caja de carga tipo tolva. La tolva debe estar cerrada con una cúpula metálica de plástico o de otro material resistente. Y de todas las yunturas entre la tolva y los elementos de cierre de la misma deben contar con sellos de goma o plástico según se requiera a fin de evitar el escurrimiento de líquidos al suelo. El transporte de pescado congelado se debe efectuar en vehículos de carga frigoríficos o isotérmicos. La harina de pescado a granel se debe transportar en camiones con caja tipo tolva y el aceite de pescado se debe transportar en vehículos estanques destinados exclusivamente para ello. Los vehículos motorizados destinados al transporte de productos frescos del mar deben disponer en su exterior de un letrero con la frase productos frescos del mar. Deben estar identificados. Ya, después de los productos del mar, nos vamos a ir al transporte de ganado, bovino y de carnes. También tiene exigencias y requisitos. Ya, recuerden que estamos viendo todo tipo de transporte que va más allá de tener la licencia A4 o A5. Transporte de carga. El transporte de ganado bovino en camiones tiene que cumplir, entre otros, los siguientes requisitos. Recuerde que todo esto, muchas veces dicen, pero ¿cómo me voy a leer esto si yo no voy a conducir estos vehículos? Mire, cuando usted postula a la licencia clase A4 o clase A5, está autorizado a conducir todos estos tipos de vehículos de transporte, de carga, y por eso tiene que estudiarse esta parte. Entonces, el transporte de ganado bovino y de carne también necesita requisitos. ¿Cuáles son? Los vehículos deben llevar un letrero que lo identifique como tal y tener una ventilación apropiada. Se prohíbe utilizar picanas con elementos punzantes para la movilización del ganado, ya que con eso va a correr todo tipo de líquido, de grasa, de sangre, etc. El piso debe ser antideslizante e impermeable, con dispositivos que impidan escurrimiento. Las paredes deben ser de una altura mínima total de 1,70 m.
Deben tener superficies internas lisas e impermeables, sin bordes ni otros elementos que puedan ocasionar daños a los animales, porque este es de transporte de ganado, de bovino y de carnes. Las puertas se deben poder abrir en su ancho total y con una altura que permita un expedito paso de los animales. La superficie interna mínima debe permitir un cómodo transporte de los animales. Se exige un mínimo de 1 a 2 metros por cada 500 kilos de peso vivo. En el caso del transporte de terneros, cada piso debe tener una altura de 80 centímetros de paredes, incluyendo los espacios de ventilación, en la extensión total de las paredes laterales. Los animales deben acondicionarse en forma separada físicamente cuando tengan características que los hagan incompatibles. Se permite la utilización de medios de fijación para aquellos animales que puedan causar daño con el resto del ganado que se transporta. El conductor debe vigilar regularmente los animales que transporta desde el punto de vista de partida hasta el destino y someterlo a periodo de descanso y cada 24 horas un descanso en un periodo de 8. ¿Ya? Abrivaje cada 24 horas con un periodo de 8 de transporte. Recuerde que son 5 horas nomás de transporte para ello. ¿Qué nos indica? Que debemos regular y vigilar regularmente a estos animales, ya que por ahí andan algunos videos corriendo por las redes sociales de que a los conductores muchas veces se les caen los animales transportados. Se pueden transportar animales en camionetas, en carros de arrastre especiales para ganado, en remolques y semirremolques, siempre que se cumplan los requisitos de la letra D y de la letra C y la F anteriores. De los 80 centímetros, ya, ok. Los medios de transporte a los contenedores destinados al transporte de carne, de los subproductos y de los derivados cárnicos comestibles, faenados o procesados en el país o en el interior, deben cumplir con la siguiente condición. Su estructura debe garantizar una adecuada higiene y refrigeración con un máximo de 10 grados Celsius, no más, para la carne y los productos cárnicos. Deben permitir un adecuado lavado, desinfección, desagüe y circulación de aire en el interior. Ahí estamos hablando donde son faenados. En los viajes de una duración de 24 horas y más, el vehículo debe contar con un termógrafo que asegure la entrega de un registro y uno de cuyos sensores debe instalarse en el centro de la carga. Se prohíbe transportar estos productos conjuntamente con otros tipos de cargas que puedan tener efecto perjudicial sobre tales productos. Se prohíbe transportar estos productos conjuntamente con los tipos de carga que puedan tener efecto perjudicial sobre tales productos. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Recuerde que estamos viendo diferentes tipos de cargas. Estábamos viendo el transporte de carga de gas licuado, el transporte de carga de explosivo, el transporte de carga de productos del mar y ahora estamos viendo el transporte de carga de ganado, de animales y de carne. Entonces, por eso no puedo juntar algún tipo de carga con otra que sea perjudicial para uno de los productos. Las medias canales o cuarto de canal que no estén congeladas, enfriadas y envasadas adecuadamente, deben transportarse colgadas de manera que no toque el piso. Y las carnes troceadas, los subproductos y derivados cárnicos comestibles en los recipientes, bolsas plásticas o bandejas limpias. De superficie lisa, de material inoxidable. ¿Se acuerdan que hablábamos qué material era? ¿Qué acero? Acero inoxidable, que permitan un adecuado lavado y desinfección. ¿Ya? Eso es de acuerdo a los productos cárnicos, todo lo que es ganado o carnes por separada.
Chiquillos, los saludo nuevamente, Almen, que se viene incorporando, Álvaro también. Hoy estamos viendo el transporte de carga y la reglamentación del transporte referido a los diferentes tipos de transporte. Estábamos viendo el transporte del gas licuado, los explosivos. Cada uno de estos debe llevar, los que llevan materias peligrosas, deben llevar un distintivo que identifique qué tipo de materia peligrosa lleva, si inflamable, líquido inflamable, o gas comprimido, o explosivos naturales, detallados según la clase que, que tenga en el momento. Un poquito más atrás, los que no se habían incorporado pueden ver, eh, pueden ir viendo la tabla y los colores adecuados para cada uno de los diferentes transportes de materias peligrosas. Después nos fuimos al transporte de productos, diferentes tipos de productos. Productos del mar, productos de carne, gas licuado, y ahora vamos con el transporte de productos forestales. Cada vez que me aparezca un decreto, este es el número del decreto, aquí en pantalla, y este es el año del decreto, para que lo tenga claro. Ahí me está diciendo que el decreto supremo número 94 del 1991 del MDT regula el transporte de productos forestales. Este decreto contempla en el transporte de camiones, remolques, semirremolques y vehículos especiales de madera en rollizos, troncos, cantoneras, chips, astillas, acerrín y despunte. Todo lo que tiene que ver con productos forestales. Ahí los tenemos. Entonces tiene una exigencia. ¿Por qué tiene una exigencia? Porque puede ser un material que puede prender muy rápidamente. Los vehículos que transportan cualquier tipo de producto forestal, además de llevar las luces obligatorias para todo el tipo de los vehículos motorizados, ya sabe, A4, A5, luz de trocha, luz intermitentes, etcétera, todas las luces frontales y traseras que requiere como tipo de ley. Las que van colocadas en la parte superior de la carrocería si mide más de 2 metros de ancho, y las cintas retroreflectivas obligatorias para los camiones, y deben llevar como mínimo 2 luces amarillas en los costados de la plataforma de la carga, tanto de la unidad tractora como del remolque o semirremolque. Incluye el sistema de tronquero a no más de 30 centímetros de los extremos de la plataforma que señalen la longitud del vehículo o la combinación, lo largo del vehículo. Métodos de carga, descarga, estiba y amarre. ¿Se acuerdan lo que significa una carga y una estiba? Ayer lo pasamos, vimos uno de los importantes temas del transporte de carga referente a los tipos de tonelaje que pueden transportar, ya teniendo ruedas simples, ruedas dobles, eje simple, eje doble y los diferentes tipos de combinaciones con los tonelajes. Eso lo relata el Decreto Supremo 158, que lo podíamos ver el día de ayer. Pero los métodos de carga, descarga y estiba y amarre. La carga, ¿qué nos dice de acuerdo a la carga? El principal objetivo de los vehículos destinados al transporte de carga es trasladar productos o materiales de cualquier tipo. El traslado debe garantizar la máxima seguridad, o sea, tiene que estar bien estibado, bien amarrado. La carga mal sujeta puede suponer un grave riesgo, tanto para otros usuarios, si se pierde total o parcialmente, como para los propios ocupantes del camión, si se proyecta hacia adelante tras una frenada brusca o una colisión. Por ello, el conductor debe conocer y respetar principios básicos sobre la disposición y las labores de carga y descarga. Vamos a ver la carga y la estiba. ¿Qué significa la carga y la estiba? La estiba es el arte, siempre le llamo yo, el arte de colocar la carga a bordo. Mire, la estiba es la adecuada distribución de la carga en la zona de carga de un medio de transporte o de almacenamiento, según las características de la mercancía o mercadería y las normas de seguridad aplicables a cada situación. Como norma general, hay que tener las siguientes precauciones. Las cargas que vayan a ser descargadas
en el último lugar se deben colocar al fondo del espacio de la carga. Eso es algo lógico, ¿cierto? Siempre lo vemos cuando hay una mudanza. Entonces dicen, a ver, al lugar que vamos en la mudanza, vamos a hablar de muebles internos del domicilio. Al lugar que vamos en la mudanza, ¿qué es lo último que hay que bajar? Por ejemplo, ya dicen, no, hay que bajar lo último, el comedor y el living, porque es lo primero que está en la casa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esos productos se echan al fondo, dice, del espacio de la carga. Si es necesario, y con el objeto de no comprometer el equilibrio del conjunto de la carga del vehículo, se debe volver a distribuir el reparto de peso tras realizar una descarga parcial. O sea, que si usted tiene que dejar alguna carga en algún lugar y tiene 2 o 3 direcciones u objetivos donde ir a dejar más de la carga, debe acomodar la carga a bordo cada vez que vaya dejando material. Por eso se llama estiva de la carga. La estiva de la carga es el arte de colocar la carga a bordo. En caso de un tractocamión como semirremolque, se debe colocar la carga de una manera uniforme en todos los ejes. ¿Qué significa esto? En caso de un tractocamión con semirremolque, ¿qué quiere decir? Que va siendo tirado con un vehículo tractor. Debe colocar la carga de manera uniforme en los ejes. Ayer mostrábamos que una buena distribución en los ejes hace que el vehículo no zigzaguee cuando vaya aumentando la velocidad. Si no contradice otras normas de estiva, la carga debe colocarse en la parte delantera del espacio de la carga. Así se evitan los posibles desplazamientos e impactos, o la invasión de la cabina en caso del accidente o alguna frenada de emergencia. Las cargas pesadas de poco volumen deben disponerse de manera que repartan el peso en el mayor espacio posible, empleando vigas largas. Buen ejemplo, mire. Buena recomendación más que ejemplo. Emplear vigas largas cuando el volumen sea de repartir los pesos. Soportes o plataformas que aumenten la superficie de apoyo, cosa que no queden solamente apoyadas en un eje, sino que se puedan apoyar en más ejes. La carga debe estar distribuida respecto al eje longitudinal del vehículo, de forma que al ir convenientemente centrada, no comprometa la estabilidad de él. Los diferentes embalajes deben ser protegidos entre sí con material de relleno. ¿Qué están diciendo con esto? Si usted en una caja está en una mudanza y echa zapatos, tiene que llenar la caja con zapatos. Y si no la puede llenar, le puede echar diario, cartón, lo que quiera en el lugar que queda vacío. La idea es que esto no se mueva, lo interior no se mueva en el momento de tener alguna frenada brusca o alguna aceleración brusca. Las cargas más pesadas deben colocarse en la parte más baja posible del vehículo para mejor estabilidad. Nunca se deben colocar sobre otras que son más livianas, ¿ya? Porque va a desestivar la carga, pues no va a tener un equilibrio. Las cargas con formas irregulares se colocan rellenando los espacios, igual que un puzzle, igual que un Lego. Las cargas con aristas vivas deben protegerse. Las aristas se deben orientar hacia la parte trasera del vehículo. No deben cargarse conjuntamente cargas que pueden perjudicarse entre sí, tales como, aquí vamos a ver las cargas que se perjudican entre ellas, pero antes de esto recordé que en uno de los artículos, por ahí por el 60 de la ley 18.290, habla que nosotros como conductores no podemos autorizar en lugares destinados a la carga a personas, o viceversa, lugares destinados a personas para la carga. No podemos porque hay vehículos que están destinados para cuyo transporte. Entonces, grábese bien, no puedo destinar lugares destinados a la carga para el transporte de pasajeros y no puedo destinar lugares destinados para el transporte de pasajeros con carga. Acá, ¿qué nos está diciendo este ítem? Que
no debo cargar en conjunto cargas que puedan perjudicarse entre sí. ¿Cuáles son las que se puedan perjudicar entre sí? Materias peligrosas con alimentos o con otras materias que no lo sean. Materias humedecidas con aquellas que se ven afectadas por la humedad. Productos que produzcan polvo con los que se vean afectados por este. Productos que produzcan olores con los que se vean afectados también. Productos alimenticios con materias que puedan afectar o alterar las características de ellos. Los objetivos de una correcta estiva son, acuérdense, estiva es el arte de colocar la carga a bordo. Vamos a ir con un videito para que también tengamos otro tipo de visión en la clase de hoy, que ya un poquito más adelante vamos a ir con algunas preguntas y respuestas para dar término y que se vayan a descansar. Así que vamos a ir con un video, chiquillos, que les va a ayudar a, con el mismo tema relacionado con la carga o con los remolques o semirremolques, pero que tienen que ver con la clase de hoy. Así podemos visualizar otro tipo de contorno para no cansarnos en la misma clase. Conducción con remolque. La licencia de conductor clase B le permite conducir su automóvil con un remolque ligero, cuyo peso no exceda la tara de unidad motriz, y siempre que el peso total no supere los 3.500 kilos. Por lo general, los remolques son más anchos que los autos. Por esta razón, y para tener una adecuada visual, instale en su vehículo espejos retrovisores extra o prolongue los existentes mediante brazos especiales. No olvide retirar los espejos extra o los brazos de prolongación cuando desenganche el remolque. Mientras arrastre el remolque, mire siempre sus espejos retrovisores. Ahí sí, ahí teníamos una explicación referente a los remolques para que a uno no se le vaya olvidando que todos los remolques que pesen superior a 750 kilos deben tener frenos independientes el uno del otro con el fin de que en caso se desprenda del vehículo tractor puedan actuar independientemente. ¿Ya? Más de 750 kilos, frenos independientes. Ese es un buen consejo para todos los conductores que les puede aparecer esa pregunta. Ya, los objetivos de una correcta estiva son, recuerde qué es lo que significa estiva. Siempre que le pregunten qué es una estiva, el arte de colocar la carga a bordo. ¿Cómo la manejo? ¿Cómo la adecuo para que me quede bien? No es que me quede bonita, que me quede bien. Ya en caso de cualquier movimiento del vehículo, que quede bien sujeta, que quede en los ejes correspondientes, que no cause movilidad o mala conducción en el trayecto, etc. Entonces, los objetivos de una correcta estiva son no alterar o incluso optimizar la estabilidad del vehículo, no limitar ni siquiera parcialmente la visibilidad del conductor, no exceder el máximo peso bruto vehicular ni los pesos máximos por eje, proteger de daños al vehículo y a la tripulación, aprovechar al máximo la capacidad de carga del camión, proteger las mercancías o mercaderías transportadas. Ese es el objetivo de una correcta organización de la carga. Distribuir la mercadería para que las operaciones de carga y descarga sean lo más ágiles y posibles seguras. ¿Se da cuenta de lo que está hablando acá? Que cuando la carga está bien acomodada, cuando tiene buena posición, en el momento de la descarga puede ser más rápido, puede ser más ágil, puede ser más seguro, puede ser hasta incluso
no tengo para qué poner algo muy pesado en el fondo del camión, siendo que lo puedo dejar para bajarlo en el momento preciso, al principio. Eso es lo que está diciendo acá. Objetivos de una correcta estiva son. El reparto, miren, fíjense esto, el reparto incorrecto de la carga va a afectar la estabilidad, como tal como decía acá. El objetivo de una estiva es optimizar la estabilidad, miren, y maniobrabilidad del vehículo e incrementa el riesgo de accidente. Representación gráfica en función de los vehículos utilizados de la colocación correcta de la carga. Acá tenemos la colocación incorrecta y acá tenemos la colocación correcta. Fíjese, cualquiera podría hacer esto. Miren lo que dice, se puede arquear el bastidor, sobrecargar las ruedas delanteras y las desgasta y agarrota la dirección. Fíjense, la mayoría de los conductores hace esto. Y como tiene acá los fierros, lo amarra y lo deja pero impecable. En cambio, acá está diciendo que la colocación correcta de una excelente estiva es en el eje. Este es el eje, donde van los rodados. Ahí va el eje. Por supuesto que aquí hay una colocación correcta, pero sí, de todas formas, igual me va a quedar el volante más liviano porque está cargado en la parte trasera, ¿cierto? Veamos acá. Colocación incorrecta. Se puede arquear el bastidor, sobrecargar las ruedas traseras, desgastándola en exceso. ¿Por qué? Porque el vehículo va en una dimensión vertical, no horizontal. La carga. Correcta, acá va la carga correcta, porque es una carga adelantada respecto a los ejes posteriores con la carga mayor de dimensión sobre la carga. Aquí estamos mirando el vehículo desde atrás. Miren. Acá. Esa es una carga incorrecta, la del lado izquierdo, ya que va en un eje, sí, está bien en un eje, pero lleva más peso en los rodados derechos. ¿Qué dice acá? Incorrecta. Frenada desigual. Desgaste desigual de rueda. Ballestas y amortiguadores y peligro de patinazo. ¿Por qué? Porque esta rueda, estos rodados de este eje, estos rodados quedan livianos, quedan en el aire. Aquí hay una carga correcta porque está centralizada. Está en un eje y está centralizada. Estiva de determinadas cargas. Existen transportes que requieren una atención especial en cuanto a la estiva motivada por el tipo de carga y peso. Las relacionadas con madera. Voy a ver el tema de la madera y nos vamos al tiro a las preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy. En Chile existe una normativa específica para el transporte de productos forestales, que lo vimos al principio, que afecta al transporte por camión, remolque, semirremolque y vehículos especiales. La carga no debe sobrepasar en más de 3 metros al último atril del vehículo en el caso de que sobresaliera más de 0,5 metros, o sea, medio metro el vehículo, debe llevar al extremo una carga, una luz roja, si fuera de noche, o un banderín rojo de material de género o plástico, si fuera de día, que tenga un cuadrante de medio metro a 0,4. El transporte de chip, astillas, aserrín, despunte, debe efectuarse de modo que se impida totalmente el escurrimiento al suelo del producto, ya que va a ir por carretera, transportado o su dispersión en el aire, por lo que los vehículos deben ser herméticos, a contar de una carpa o malla adecuada, convenientemente sujeta a la carrocería del vehículo. ¿Qué es lo que pasa cuando el aserrín sale por el aire? Los despuntes pueden provocar un siniestro de tránsito, los chips, las astillas. Entonces, lo que no va a dejar buena visión va a impactar en el vehículo que va detrás. Los troncos, ya aquí es un poquito más complejo. Se utilizan vehículos plataforma con pilares que delimitan el perímetro de la zona de carga
unidos por la parte superior con cadenas o modo de tirante. Esto los vi perfectamente cuando me tocó viajar este año al sur. Sujeción de la carga. Los troncos grandes se colocan longitudinalmente, a lo largo, no se colocan a lo ancho, a lo largo, teniendo cuidado de que los situados en los bordes de la plataforma de la carga estén sujetos por al menos 2 pilares. Toda la carga debe estar unida por a lo menos 2 dispositivos a modo de abrazarla, para que no puedan abrirse ni separarse, ni deslizarse. Disposición de la carga. La colocación de los troncos debe ser equilibrada, repartiendo correctamente el peso y atándolas con pilas en su caso. Ningún tronco debe sobrepasar la altura máxima de los pilares laterales. Caída de la carga. Tener mucho cuidado. Por la parte trasera se pueden evitar con lonas, redes o ángulos sujetos en diagonal. Para evitar la pérdida de los troncos situados en los laterales superiores, se puede utilizar ángulos sometidos a tensión vertical. Tablero. Estamos hablando igual de madera. Tablero ya es algo hermético y con mayor densidad. El principal problema del transporte de tablero es su alto deslizamiento, motivo por el cual es preciso disponer materia deslizante o un material deslizante en el suelo y entre las cargas. Las cinchas, en este caso viene siendo como las amarras, deben estar debidamente protegidas y tensionadas mediante tornos. Listones y tablones deben cargarse respetando un orden para que no queden amontonados de forma irregular, que tengan la misma altura, dificultando la fijación de determinadas piezas y provocando lo consiguiente pérdida de amarre. Se debe disponer el empleo de cantoneras y un número mínimo de 2 a 3 por cada grupo de listones o tablones, para que puedan afirmar bien. Cuando sea posible, se debe dar forma abombada al perfil de la parte superior para facilitar el amarre. O sea, se debe dar una forma de que sobresalga la parte del perfil superior. Con esto terminamos. La lluvia, el hielo, la nieve y la humedad en general reducen el rozamiento entre los tableros, los tablones o los troncos. Por eso, si es preciso, deben utilizarse una banda de caucho para aumentar la fricción entre las piezas. O sea, para que se puedan juntar más de lo normal. Ay, ay, ay. Ya, chiquillos, vamos a ir con algunas preguntitas referente a todo lo que hemos visto hoy en día. La mayoría de lo que hemos visto referente al libro del nuevo conductor profesional. Toda esta materia aparece en el libro del nuevo conductor profesional, en los ítems de transporte de carga, carga peligrosa, explosivo, transportes del mar, de productos del mar, transporte de madera, transporte de gas comprimido, etc. Hoy día pudimos ver una clase, pero muy importante, relacionada con este tipo de transporte, que muchas veces los conductores piensan que cualquier conductor puede manipular este vehículo y no es así. Ya, vamos con el transporte de carga. Acá lo teníamos. Explosivos, por aquí vamos a partir. Ay, ay, ay. ¿Cuáles afirmaciones son correctas con respecto al transporte de cargas peligrosas? A. ¿Cuáles son correctas? El conductor del vehículo es el responsable durante el viaje de la custodia, conservación y buen uso de los elementos, equipos y accesorios del equipo, incluidos los exigidos en función de la naturaleza específica de los productos transportados. Letra A. Letra B. Veamos si es correcta. El conductor no debe participar de la operación de carga, descarga o transbordo, salvo si está debidamente autorizado por el expedidor, el empleador o el destinatario a quien se le lleva el producto y cuente con la conformidad del transportista. D. Se prohíbe al conductor y auxiliar abrir un bulto que contenga materias peligrosas.
C, todas las mencionadas. ¿Cuál será la correcta? Lógico, están todas correctas, ¿cierto? Entonces vamos con la letra C. Correcta, todas las mencionadas. Vamos con la siguiente. Ya, chiquillos, pueden ir apuntando cuáles son las correctas y pueden ir ejercitando. Durante la carga, descarga y aseo, los vehículos de transporte de explosivos deben estar frenados y acuñados y conectados a tierra directamente por un cable conductor de cobre, materia que la vimos hoy día. ¿Será verdadero? ¿Será falso? Hoy día vimos esta materia. Es verdadero. Toda la razón. Verdadero. Para todos los que apuntaron verdadero, ahí está la correcta. Vamos con la siguiente pregunta relacionada con el transporte de explosivos. La carga mínima a transportar es de ¿cuántas toneladas? Esta debe estar cubierta con una lona gruesa, incombustible que la proteja del sol, lluvia, humedad o chispas que puedan afectarla. ¿Se acuerdan que yo les dije que existen rodados y existen ejes simples, rodados, doble, etcétera, que van en conjunto y que se puede ver en el libro El Nuevo Conductor para ver si mis límites de carga son 11 toneladas, 17 toneladas, 19 toneladas, etcétera, ¿cierto? Pero acá estamos hablando de transporte explosivo. ¿Cuál es la carga máxima a transportar de tonelada de transporte explosivo? Por supuesto, debe estar con una lona cubierta, gruesa, incombustible, que proteja. Pero ¿cuánto es el límite de tonelaje para el transporte explosivo? Vamos a ver. Vea usted si es 30, 10 o 50. 30. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Transporte explosivo, 30 toneladas como límite. Seguimos. Vaya grabándose esto para todos los conductores que postulan a la 4 y a 5, les va a servir esta pregunta. Todas estas preguntas les van a servir. A ver, los transportes de explosivos solo deben descargarse, atención, en lugares oscuros, preferentemente, con luz natural, preferentemente, solo de noche, preferentemente. Bueno, si sale la palabra preferentemente, ¿por qué es? Porque tiene excepción. Pero ¿cuál es la indicación que habla la ley de tránsito y que habla la normativa vigente de transporte de productos explosivos? Dice que tiene que ser con luz natural, ¿cierto? Luz natural. Esa es la correcta. Hay excepciones, pero tiene que ser con luz natural. Seguimos. ¿Cuáles son los requisitos exigidos para los vehículos que transportan sustancias peligrosas? Antigüedad máxima de 15 años, contar con un sistema de radio de comunicaciones, portar un equipo que registre velocidad y distancia recorrida, como el tacógrafo. ¿Serán todas? Me parece que son todas, ¿cierto? Todas las anteriores. Con todo esto debemos contar. Seguimos. Estas preguntas les van a ayudar bastante porque no siempre aparecen en los ejercicios. Para los productos del mar, el transporte de productos del mar, ¿cuáles son? Veamos si son todas las mencionadas. A ver, veamos. Dice, pescado fresco a granel debe efectuarse en camiones con una caja de tipo tolva y debe estar cerrada con una cúpula metálica o de plástico, un material resistente, y todas las yunturas entre la tolva y los elementos de cierre de la misma deben contar con sellos de goma o de plástico según requiera a fin de evitar el escurrimiento de los líquidos. C. Se debe efectuar en vehículos cuyo comportamiento de carga posea características herméticas
que impidan que se escurran los líquidos al suelo, como la caída de dichos productos, y la superficie, el comportamiento de carga y la totalidad. No debe ser absorbible. El transporte de pescado congelado se debe efectuar en vehículos de carga de frigoríficos e isotérmicos. ¿Será verdadero? Este es verdadero, 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 por lo tanto son todas las mencionadas. Correcta. Todas las mencionadas. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿cómo estamos ahora? Los vehículos destinados al transporte de alimentos, como carne, pescado, marisco, aves, etc. ¿Cuál será la correcta? Una sola es la correcta. A ver, ¿deben cumplir con las exigencias y requisitos específicos que señala la autoridad sanitaria? ¿Deben cumplir con las exigencias y requisitos que señala la autoridad del SAG? Aquí ve, se da cuenta, cambia SAG, cambia sanitaria. ¿Deben cumplir con las exigencias y requisitos específicos que señala el Ministerio de Transporte? O sea, ¿qué tengo que saber acá? Que los vehículos destinados al transporte de alimentos, con todo lo que hemos visto, carne, pescado, marisco, aves, ¿por qué se rigen? ¿Cómo cumplir exigencias? ¿Por el transporte, por el SAC o por la autoridad sanitaria? Autoridad sanitaria. Porque son elementos, son alimentos. ¿Ya? Vamos a quedar pero muy clarito con las preguntas del día de hoy. En relación al transporte de carga, ¿existe alguna reglamentación especial para el transporte de productos forestales? Recuerden, cuando pasamos recién los troncos y todo eso. No, dice acá. Solo se deben aplicar las normas generales y las disposiciones contenidas en un reglamento para el transporte de carga en general. B, dice sí. Existe un reglamento específico para el transporte seguro de dichos productos. C, dice sí, pero solo existen disposiciones relacionadas con la antigüedad máxima de los vehículos. D, no, solo se deben aplicar las disposiciones contenidas en la ley de tránsito. Ay, ay, ay. Esto está difícil, ¿cierto? Necesita algo especial esta reglamentación cuando son troncos. Dice aquí que sí, un reglamento específico para el transporte seguro de dichos productos. Y acá dice disposiciones relacionadas con la antigüedad máxima. A mí me tinca que puede ser esta. Correcto. Un reglamento específico para el transporte seguro de dichos productos. Recuerden que no pueden pasar las vigas que son de forma vertical, ¿cierto? Y que deben ir en forma longitudinal y deben ir uno sobre el otro. Ese es un reglamento específico de transporte. Vamos con la siguiente. ¿Cuántos metros puede salir hacia atrás la carga de un camión forestal? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena! La carga no debe sobrepasar más de 3 metros en el último atril del vehículo. No puede sobrepasar más de 1 metro en el último atril. Y 2 metros. Ay, ay, ay. Esto no es lo mismo que cuando tengo otro tipo de carga. Atención con eso. ¿Ya? La otra, hay una carga que es hasta 2 metros. Pero esta es hasta 3 porque es un vehículo de carga de un camión forestal. Hasta 3 metros. De igual forma, tiene que llevar una luz roja para poder indicar en la noche o en el día un paño o un plástico de color rojo que mida 0,5 a 0,4, o sea, 50 centímetros por 40 centímetros. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Ve, aquí está. Luz roja en la noche y un banderín de género, material plástico, el mismo color, de 0,50 por 0,40, si fuese de día. ¿Ya? Relacionados con la madera, ahí está, en el libro El nuevo conductor profesional. ¿Se dan cuenta que la plataforma nos ayuda a ordenarnos nosotros en el libro El nuevo conductor profesional?
Uy, qué bueno esto, la utilización, mire, de las cargas. La hoja de datos de seguridad para el transporte de sustancias peligrosas sirve para, caso de accidente, saber cómo conducir el vehículo, seguir procedimientos de carga y descarga. La hoja de seguridad, ¿para qué sirve? De sustancias peligrosas. Sirve para, caso de accidente, sirve para saber cómo conducir el vehículo o seguir procedimientos de carga y descarga. Veamos, a ver. Bien, caso de accidentes. Ahí la tenemos. Caso accidente. Es lo mismo que eh, para el transporte de pasajeros. También es para caso de accidente. Una hoja de ruta. Acá son datos de seguridad en caso de accidente. ¿Ya? Vamos con la última. ¿Cómo se debe cargar un vehículo compuesto por un tractocamión y semirremolque? En caso de un tractocamión con semirremolque se debe colocar la carga de manera uniforme con los dos ejes, colocando mucho más peso sobre el tracto, tener mejor adherencia al traccionar, o en caso de un tractocamión con semirremolque se debe colocar la carga más pesada en los ejes delanteros. Uy, 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 a ver, ¿cómo se debe cargar un vehículo compuesto por tractocamión y semirremolque? Los ejes delanteros decían que no, ¿cierto? Más peso sobre el tracto para tener mejor adherencia al traccionar. En el caso del tractocamión se debe colocar la carga de manera uniforme en todos los ejes. Esa es la correcta. En todos los ejes. ¿Se acuerdan que vimos unos dibujos? ¿Ya? Aquí muchas veces creen que colocando mucho más peso en el tractocamión, pero en todos los ejes. Ya, estimados amigos, agradecer su participación, su sintonía, poder estar concentrado hoy día que hemos estudiado la clase del libro del nuevo conductor profesional, postulante a las licencias clase A4 y A5. No alcanzamos a ver las licencias clase A1, A2 y A3 de la ley 19.495, que es para transporte pasajero. Solamente vimos el transporte de carga el día de hoy. Y el día de ayer también, esta semana, pudimos ver todo lo relacionado a la reglamentación del transporte de carga y aplicaciones de la carga relacionadas con el transporte para productos del mar, para gas licuado, materias peligrosas, explosivos, madera, forestales y todo lo que nos conlleva a la revisión de este ítem tan importante que es del transporte de carga. Ya, chiquillos, muchas gracias por estar en sintonía el día de hoy. Nos despedimos, nos pasamos 2 minutitos, pero ustedes saben que esto es así. ¿Ya? Nos despedimos. Un abrazo gigante en nombre del equipo de Práctica Test. Nos estamos viendo, cuídense. Chao, chao, que descansen. Gracias, Álvaro, por tu permanencia. Vamos a detener la grabación.